Hola a todos mis pequeños pensadores, sean bienvenidos a un nuevo video de filosofía, en esta oportunidad en el canal de Daniel Sin Cuartel. Yo estoy aquí para hablarles de los antecedentes o como una breve introducción a lo que nosotros conocemos como la filosofía utilitarista de Jeremías Bentham y próximamente de John Stuart Mill. Tocaré tres puntos principales de manera rápida, de manera superficial, que serían el epicureísmo como escuela helenística, también lo que nosotros conocemos como la herencia empírica de David Hume y Adam Smith, el positivista economista inglés. Pasemos primero por Epicuro. Epicuro fundó su escuela, una escuela helenística, la filosofía contemporánea y posterior a Aristóteles. Una característica principal de esta escuela de Epicuro sería el hecho de que no se iba a realizar las enseñanzas en lo que nosotros conocemos como un gimnasio, algo clásico en la antigua Grecia, sino en lo que nosotros podríamos llamar un jardín en el cual se iban a enseñar diversos puntos principales de esta escuela, los cuales serían, por ejemplo, que toda la realidad existente puede ser conocida por la conciencia, por la razón. Entonces la materialidad, lo externo, y aquí está el factor empírico para poder hablar luego de Bentham, iba a poder ser conocido racionalmente. Es conocible la realidad. Otro punto más también sería el hecho de que el hombre en esta realidad, según los epicureístas, puede encontrar la felicidad. En la realidad que nosotros vivimos, esa realidad que empírica puede ser aquella que nos dé felicidad. Luego viene el siguiente postulado y es el más importante de esta herencia, que es: la felicidad es la ausencia del dolor. ¿Qué es lo que nos hace feliz? Pues el dejar de sentir dolor. Y eso es algo que se busca absolutamente de manera independiente a la persona que sea. Puede ser desde un esclavo, puede ser una persona de diferente sexo, puede ser una persona con riquezas, puede ser un rey, puede ser lo que sea, pero absolutamente todos buscamos la felicidad, que era algo que ya había postulado Aristóteles con su teleología ética. Es por ello que el jardín de Epicuro iba a recibir a cualquier tipo de persona interesada en estas enseñanzas, para poder entrar en una paz mental, en una paz consigo mismo, en búsqueda de la felicidad empírica. Luego tenemos a David Hume, que iba a ser este filósofo epistemólogo que también se dedicó al ámbito de la moral con su teoría de las pasiones. Brevemente voy a mencionar que estas pasiones, según David Hume, se dividen en dos, que serían directas e indirectas. Las directas son las inmediatas, esas pasiones con las que nosotros reaccionamos en un determinado momento. Por ejemplo, cuando te enteras de que fallece un familiar, aparece una pasión directa, inmediata, y te quiebras. O una indirecta, por ejemplo, aquellas que están dentro de nosotros y se mantienen ahí hasta ciertos momentos, son mediadas. Por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, el amor. Enfocándonos en las primeras, que son las directas, vamos a encontrar el tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad para David Hume también va a ser la ausencia de dolor, la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Y eso es de manera directa, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que viene alguien y nos golpea, pues obviamente no nos va a causar felicidad, sino todo lo contrario, es una pasión directa, inmediata, que nace en nosotros. Luego, por último, tenemos al padre de la economía clásica, Adam Smith, que pertenece a la corriente empirista que evolucionó en el positivismo inglés, junto con otros pensadores como David Ricardo. Este hombre, aparte de idear en su riqueza de las naciones esta necesidad de un libre mercado para poder crecer en riquezas, se iba a interesar en los aspectos morales. Es un filósofo de la moral, y esto es lo que hace a Adam Smith un filósofo. Es aquí donde nosotros encontramos el tema de la simpatía, que nosotros conocemos como empatía, ¿no? Bueno, pero David Hume como Adam Smith lo iban a denominar simpatía. Adam Smith toca la simpatía como parte de la imaginación del hombre, esa imaginación que hace que nosotros podamos identificarnos con el sufrimiento ajeno, y así podríamos encontrar supuestamente, y esto se parece muchísimo por ejemplo a Rousseau, alguna forma de comportamiento o una moral entre comillas universal que pueda regir la realidad mediante la empatía.
o en este caso simpatía. Esta simpatía nos puede llevar a conocer el interés común de nosotros frente a los otros, o sea, en una sociedad general, una interrelación de la simpatía para poder entender qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero dentro de esta universalización posible encontramos también esta necesidad de ausencia del dolor. Cuando una persona está sufriendo y nosotros mediante la simpatía y nuestra imaginación nos ponemos en su lugar, sentimos dolor y nos damos cuenta que ese dolor es lo que impide que florezca esa felicidad no solamente en el otro, sino en mí mismo al sentir simpatía. Estos serían los principios que iban a determinar en un tiempo futuro la aparición del utilitarista clásico por excelencia, Jeremías Bentham. Y esto ha sido toda mi parte. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una postura filosófica que establece que las acciones son correctas o incorrectas en virtud de sus consecuencias. Al evaluar estas consecuencias, lo único que importa es la cantidad de felicidad o de infelicidad que se crea. Para Bentham, la acción correcta es la que procura la felicidad de la mayoría. El utilitarismo de Bentham. Jeremías Bentham nació en Londres, la capital británica, el 15 de febrero de 1748. Filosofía. Jeremías Bentham buscó establecer un principio a modo de ley física que pudiera prescribir el movimiento moral de los seres humanos. El resultado de esta búsqueda fue el principio utilitario, según el cual la conducta humana, más allá de la razón, está determinada por la doble pulsión que representan el placer y el dolor. Bentham nos dice: solo el placer y el dolor pueden señalar lo que debemos hacer, así como determinar lo que haremos. El principio utilitario presenta dos facetas, una descriptiva que nos dice: la conducta humana está sujeta causalmente al placer y al dolor, y otra predictiva que dice: la conducta humana será siempre tal que consiga el mayor placer a costa del menor dolor. Una vez sentado que el placer y el dolor actuaban inexorablemente como resortes de la conducta humana, sería factible calcular la cantidad de placer y de dolor generado por un acto cualquiera, y a partir de este cálculo de la felicidad cabría predecir el comportamiento de las personas y cambiar conductas indeseables. El objetivo de Bentham era construir una teoría moral basada en la utilidad, que permitiera reformar la sociedad. El principio operativo con el que pretendía esto es el siguiente: la mayor felicidad del mayor número. Pero al hablar de la felicidad cabe preguntarse: ¿qué proporciona la mayor felicidad a los seres humanos? La respuesta no es conocida, puesto que la gente encuentra placenteras las cosas y los hechos más diversos, incluso siendo incompatibles. La solución que encontró Bentham a este problema fue declarar la equivalencia de todas las opciones personales, es decir, placer y dolor es lo que cada persona entienda por tal. Por otro lado, para poder evaluar el valor o fuerza del placer y del dolor, Bentham elaboró una lista de circunstancias que determinan su valor. Por ejemplo, la intensidad y la duración del placer o el dolor, la certeza o incertidumbre que tenemos con respecto a un placer o dolor. También la fecundidad de un placer o dolor, que consiste en su capacidad para engendrar nuevos placeres o dolores. La pureza, que es la posibilidad que tiene un placer o un dolor de no ser seguido por sensaciones de tipo opuesto. Un placer impuro es aquel que va acompañado por un dolor y viceversa. Y por último, la extensión, que viene dada por el número de personas a las que se extiende un placer o un dolor. Todas estas circunstancias o elementos permiten cuantificar e iniciar un cálculo de la felicidad. Habiendo dado un valor a los distintos grados de dolor y placer, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. En resumen, el utilitarismo de Bentham entiende que lo justo es aquello que resulta inmediatamente mejor para el máximo número de personas,
Por ejemplo, si en un grupo de 10 personas, 9 están de acuerdo en el restaurante al que hay que ir a comer y uno tiene una idea distinta, la operación matemática utilitarista está en contra del disidente. La decisión de ir al restaurante que desean las 9 personas es considerada una buena decisión. Espero les haya gustado el video. Agradezco a Gerson por la colaboración y los invito a suscribirse a su canal y ver la segunda parte de esta colaboración. Muchas gracias.